¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando te conviertes en alguien que nadie puede alcanzar ni igualar? No me refiero solo a tener éxito, o a ganar dinero, o a ser reconocido. Estoy hablando de ese momento en el que dejas de pertenecer al promedio y te elevas a un nivel donde muy pocos pueden seguirte. Ese punto en el que ya no buscas encajar, ya no necesitas aprobación, porque has entendido que lo que estás construyendo es más grande que tu ego, más grande que tus miedos, incluso más grande que tú mismo. Y sí, puede sonar inspirador. Pero déjame decirte algo. Lo que realmente sucede cuando decides elevarte por encima de lo común, no es lo que muchos imaginan. No es una alfombra roja. No es una lluvia de aplausos. Es más bien un silencio. Un silencio incómodo al principio, porque las personas comienzan a alejarse. Las críticas aumentan. Las dudas se multiplican. Y de pronto, te das cuenta de que volverse inalcanzable tiene un precio. Y sin embargo, es lo más liberador que existe. Porque en ese silencio, en ese vacío aparente, te encuentras contigo mismo. Con tu visión. Con tu propósito. Y ahí es donde realmente comienza el viaje. Hoy quiero contarte qué es lo que realmente pasa cuando decides convertirte en alguien inalcanzable. Lo bueno, lo malo, lo que nadie te dice. Y por qué, a pesar de todo, vale absolutamente la pena. El poder de ser diferente. Desde muy niño, supe que no encajaba en los moldes que muchos consideran normales. Recuerdo que, mientras en la escuela mis compañeros se conformaban con lo establecido, yo me encontraba cuestionándolo, preguntándome por qué debía seguir el camino ya trazado. Esa sensación de ser distinto, de ver el mundo con otra perspectiva, se convirtió en mi mayor ventaja. No fue fácil. Mientras veía a otros buscar aceptación, yo comprendía que encajar significaba renunciar a lo único que podía ofrecer, mi visión innovadora. Diversas investigaciones muestran que un porcentaje significativo de personas, algunos estudios hablan de cifras cercanas al 60 a 70%, abandona sus metas por temor a ser rechazadas o por la presión de encajar en una sociedad que premia la conformidad. Yo, en cambio, decidí aceptar ese rechazo como una señal. Si el mundo no está preparado para tus ideas, tal vez es porque tú ya has trascendido lo ordinario. Cada vez que me encontraba en medio de un dilema, debería modificar mi camino para ser aceptado o seguir siendo auténtico. La lucha era interna y a veces me sentía solo. Pero comprendí que la búsqueda de aceptación es un costo que no estaba dispuesto a pagar si eso significaba renunciar a ser excepcional. Fue en ese momento cuando entendí una gran verdad. Volverse inalcanzable, en el sentido de ser fiel a ti mismo y a tus ideales, implica renunciar a la aprobación fácil de la masa. Y es precisamente allí donde nace la verdadera libertad. ¿Y qué sucede cuando decides no encajar nunca más? Esa pregunta siempre me acompañaba. La respuesta, aunque compleja, es que te abres a un mundo en el que cada desafío, cada crítica, se transforma en combustible para innovar y evolucionar. Aceptar el rechazo se convierte en parte del precio del crecimiento, un sacrificio necesario en el camino hacia la realización de ideas que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Yo mismo viví esa lucha interna durante años. Había una parte de mí que quería ser como los demás, que deseaba amigos, aceptación, un espacio donde encajar. Pero había otra parte, más profunda, que no podía traicionar lo que realmente era. Un soñador inadaptado con ideas enormes y una insaciable obsesión por resolver problemas que otros ni siquiera querían mirar. Fue una batalla. No te voy a mentir. Me sentí dividido. Por un lado, quería sentirme parte del grupo. Pero por otro, cada vez que lo intentaba, me traicionaba. Y esa traición interna duele más que cualquier rechazo externo. Hasta que un día, me hice una promesa. Nunca más voy a rebajar mis ideas solo para encajar. Nunca más voy a esconder mi visión para complacer al promedio. Y esa decisión cambió mi vida para siempre. ¿Sabes qué sucede cuando decides no encajar nunca más? Primero, el mundo se te viene encima. La resistencia es brutal. Pero luego, con el tiempo, ocurre algo mágico, empiezas a atraer a personas que también piensan diferente. Empiezas a construir cosas que nadie más se atreve a construir.
Empiezas a darte cuenta de que no fuiste hecho para encajar, fuiste hecho para liderar. Aceptar que ser diferente es parte de mi naturaleza fue el primer paso real hacia mi libertad. Desde ese momento, dejé de buscar validación externa. Dejé de pedir permiso. Y comencé a crear desde la convicción. Desde ese lugar interno donde nace lo extraordinario. ¿La recompensa? Poder dedicar mi vida a hacer cosas que impactan a millones de personas, a empujar los límites de lo posible, a vivir bajo mis propios términos. Pero antes de llegar ahí, tuve que aceptar algo fundamental. Ser diferente duele. Pero renunciar a lo que eres, duele mucho más. Construyendo una mente inalcanzable. Para alcanzar niveles insospechados de logro, es fundamental aprender a pensar desde los principios básicos, descomponer cualquier problema en sus componentes esenciales y cuestionar todo. Yo he adoptado esta estrategia a lo largo de mi vida, y te aseguro que cultivar un pensamiento basado en los primeros principios es una de las herramientas más poderosas que tengo en mi arsenal. Cada decisión que tomo, cada proyecto que emprendo, se basa en esa idea de reducir la complejidad hasta sus elementos más simples. De esta forma, puedo ver las oportunidades que otros pasan por alto. Las decisiones comunes se basan en lo que todos hacen o en la aprobación inmediata de grupos. Pero en ocasiones es necesario tomar decisiones de alto impacto, aquellas que pueden parecer riesgosas, pero que son fundamentales para generar un cambio real en el mundo. Sin embargo, entrenar tu mente para dejar de depender de la aprobación de los demás no es sencillo. La pregunta que siempre me planteo es, ¿cómo entrenar tu mente para que no dependa de la validación externa? Yo lo he logrado a través de la resiliencia y la autoconfianza. Es normal sentir soledad, la incomprensión de quienes se aferran a lo establecido, y dudas que surgen cuando nadie comparte tu visión. Pero he aprendido que esos momentos son esenciales para el crecimiento. Establecer un sistema interno de validación significa confiar en tus propios criterios y en la lógica de tus ideas. Cuando te vuelves inalcanzable, aprendes a ver el rechazo y las críticas como simples datos en el camino, no como juicios definitivos. Cada error se convierte en una lección y cada obstáculo en una oportunidad para afinar tus estrategias. Así, con el tiempo, la aprobación interna se vuelve más firme y robusta que cualquier validación externa. Te doy un ejemplo: cuando comenzamos SpaceX, el mundo decía que lanzar cohetes era ridículamente caro. Que solo gobiernos podían hacerlo. Que era una locura pensar en una empresa privada compitiendo con la NASA. Pero yo no lo vi así. Pensé, ¿qué es un cohete, realmente? Es una estructura de aluminio, titanio, fibra de carbono, motores, válvulas, materiales que se pueden comprar, fabricar. Y cuando hicimos las cuentas, nos dimos cuenta de que el costo real de los materiales era solo una fracción del precio de venta. Entonces, ¿por qué era tan caro? Por mentalidad. Por procesos obsoletos. Por miedo. Y decidí cambiar eso. Y fallamos muchas veces. 3 lanzamientos fallidos. Millones perdidos. Pero el cuarto funcionó. Y ese cuarto cohete salvó SpaceX. Y ese pensamiento, el de cuestionarlo todo, también salvó mi mente. Pensar como todos no te llevará a donde nadie ha llegado. Por eso, cada decisión que tomo se basa en esa lógica. Descompón. Comprende. Reconstruye desde lo esencial. Es un hábito mental que requiere práctica, pero una vez que lo dominas, te vuelve imparable. Ahora, sé que suena más fácil de lo que es. Porque hay una trampa muy fuerte que nos atrapa, la aprobación de los demás. ¿Sabes cuántas veces dudé de mí mismo porque la mayoría pensaba distinto? ¿Sabes cuántas veces me llamaron loco por pensar en autos eléctricos o en colonizar Marte? Y hubo momentos, te lo confieso, en que me pregunté si tal vez tenían razón. Momentos en que estaba solo en una oficina a las 3 de la mañana, revisando cálculos, sabiendo que si fallaba de nuevo, perderíamos todo. En esos momentos, te enfrentas a ti mismo. Entonces me hice esta pregunta. ¿Cómo puedo entrenar mi mente para no depender de la validación de nadie? ¿Por qué si mi confianza depende de los aplausos, qué pasa cuando no hay nadie aplaudiendo? Si mi autoestima depende de cuántos están de acuerdo,
¿cómo avanzo cuando soy el único viendo lo que aún no existe? La respuesta no fue rápida, pero la encontré. Tenía que construir un sistema de validación interno. Tenía que confiar en mis ideas, no porque el mundo las aplaudiera, sino porque sabía que estaban bien fundamentadas. Tenía que confiar en mi lógica, no en la emoción colectiva. Tenía que convertirme en mi propio punto de referencia. Y eso se entrena. Cada vez que tomas una decisión basada en tu criterio, y no en la aprobación ajena, tu mente se fortalece. Cada vez que fallas, y en lugar de culparte, aprendes, tu sistema interno se vuelve más sólido. Cada vez que eliges lo correcto por encima de lo popular, construyes un músculo mental que te hace inquebrantable. Claro, no es un camino sin costo. Pasas por soledad. Por incomprensión. Muchas personas se alejan cuando dejas de actuar como ellas esperan. Y duele. Pero con el tiempo entiendes que esa soledad no es un castigo, es una transición. Estás dejando atrás el promedio, y el precio es caminar un tramo solo. Hoy puedo decirte algo con total certeza. He sido más criticado que aplaudido en mi carrera. He tenido más fracasos que éxitos en el corto plazo. Pero también he aprendido a mirar el largo plazo. Y eso cambia todo. Cuando dejas de buscar aprobación externa y comienzas a confiar en tus principios, en tu lógica, en tu visión. Cuando usas cada obstáculo como una herramienta para afinar tu enfoque. Cuando entiendes que cada error es un dato, no una sentencia. Entonces, y solo entonces, comienzas a construir una mente inalcanzable. Y con una mente inalcanzable, puedes lograr cosas que el mundo ni siquiera se atreve a imaginar. Cuando te alejas del promedio, el mundo cambia contigo. Una de las realidades más duras de volverse inalcanzable es que empiezas a notar cómo el mundo a tu alrededor reacciona de manera diferente. Algunos amigos y colegas se mantienen a tu lado, pero muchos otros se alejan. La gente que antes te acompañaba en cada paso, ahora mira con escepticismo o, en algunos casos, con envidia. He experimentado esto en carne propia. A medida que me enfocaba en mis proyectos, en la creación de algo que trascendiera los límites comunes, algunas amistades se desvanecieron, incapaces de entender mi compromiso. Pero lo interesante es que, al mismo tiempo, he notado cómo la admiración silenciosa comienza a surgir. Aquellos que observan desde la distancia, que al principio se burlaban, ahora no pueden evitar reconocer que el cambio es real. Esto me lleva a otra interrogante: ¿por qué la gente se aleja justo cuando estás a punto de lograrlo todo? La respuesta es tanto simple como compleja. La transformación que experimentas genera un abismo entre tú y la mayoría, no por maldad, sino porque la mentalidad convencional no está preparada para aceptar que alguien pueda cambiar las reglas del juego. Este aislamiento social puede resultar duro. Enfrentarse a la soledad no es lo fácil de lo que parece. Sin embargo, he aprendido que estar solo es parte del proceso. Antes de liderar a muchos, primero tienes que aprender a estar en paz contigo mismo. Es en esa soledad forzada donde se forja el carácter, donde la visión se cristaliza y donde se generan las ideas que, eventualmente, transformarán industrias enteras. Y ahí es cuando ocurre algo extraño. La gente comienza a mirarte con distancia. Con duda. Con incomodidad. Primero te ignoran, luego se burlan, y si sigues avanzando, te critican. Y cuando finalmente logras resultados, te admiran. Pero a menudo, en silencio. He aprendido que esa admiración no siempre se expresa con palabras. A veces, las mismas personas que te criticaron al principio, luego te observan desde lejos, sin admitirlo, pero intentando seguir tus pasos. Y esto puede doler. Porque muchas veces esperas que la gente más cercana esté ahí para ti en los momentos clave. Pero la verdad es esta. Cuando te alejas del promedio, también te alejas de muchos que viven cómodamente en él. ¿Y sabes qué? Está bien. Está bien perder personas en el camino si eso significa encontrar tu propósito. No todos están listos para crecer contigo. Y eso no los hace malos, simplemente están en otro punto de su viaje. Hay algo que tuve que aceptar, y que quiero compartir contigo hoy. Aprender a estar solo es una habilidad fundamental si quieres liderar. Porque antes de liderar un equipo, una empresa, un movimiento,
necesitas aprender a liderarte a ti mismo. Y eso solo se logra en la soledad. En esos momentos donde nadie te entiende, donde los resultados aún no han llegado, donde las dudas te golpean fuerte. Es ahí donde realmente forjas el carácter de alguien inalcanzable. Mucha gente quiere el éxito. Pero no quieren pagar el precio de la incomodidad social. No quieren perder amigos. No quieren ser juzgados. Pero te lo digo sin rodeos. No puedes ser extraordinario y encajar al mismo tiempo. Algo tendrás que soltar. ¿Y cuando lo haces? Cuando decides que tu visión es más importante que la aceptación inmediata. Cuando eliges avanzar, incluso si eso significa caminar solo por un tiempo. Entonces el mundo empieza a adaptarse a ti. Sí, al principio te rechaza. Pero luego, se reconfigura. Personas nuevas llegan. Gente que vibra en la misma frecuencia. Colaboradores, mentores, visionarios. No llegan por azar, llegan porque tú cambiaste primero. Y así es como, poco a poco, el mundo exterior se transforma. Porque tú decidiste transformarte desde dentro. El precio del éxito real. El éxito real, ese que transforma el mundo, nunca es gratis. Volverse inalcanzable exige un alto precio, tanto a nivel emocional como físico. En mis experiencias con SpaceX, Tesla y otros proyectos, he comprendido que cada avance viene acompañado de fracasos, sacrificios y momentos en los que la presión se vuelve casi insostenible. ¿Cuántas veces te has sentido tentado a rendirte cuando nadie está de tu lado? Yo también lo he vivido. Ha habido noches en las que el peso de la responsabilidad parecía romperme y días en los que los fracasos resonaron más fuerte que cualquier elogio o apoyo. Sin embargo, aprendí que estos momentos difíciles son la materia prima del éxito. Si no existieran los fracasos, no habría forma de medir el verdadero impacto de cada logro. La pregunta que muchos se hacen es, ¿vale la pena pagar el precio? Te diré algo desde mi experiencia personal: cada cicatriz, cada pérdida y cada lágrima son testamentos del camino que vale la pena recorrer. El éxito no llega de golpe, ni se construye en un día. Se trata de una acumulación de pequeños esfuerzos, de perseverancia inquebrantable y de la convicción de que cada error te acerca un poco más a la meta. Cuando te encuentras en medio de la adversidad, la tentación de abandonar puede ser inmensa. Pero es precisamente en esos momentos cuando debes recordar que el éxito es acumulativo. Cada obstáculo superado, cada crítica convertida en lección, suma al valor final que crearás. No se trata de obtener un aplauso inmediato, sino de construir algo duradero, algo que desafíe las expectativas y cambie el curso de la historia. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo que probablemente ya has empezado a sentir en tu interior. Este camino no es para todos. Y está bien. No todos van a entender lo que haces. No todos van a apoyar tus ideas. Muchos te llamarán terco, arrogante, incluso obsesivo. ¿Y sabes qué? Tal vez tengan razón. Porque necesitas una dosis de obsesión para construir lo que aún no existe. Necesitas aguantar el rechazo, el cansancio, el miedo, y seguir. Hoy te lo resumo así. La diferencia entre tú y el resto será tu constancia. No tu talento, no tu suerte, ni siquiera tus ideas. Lo que realmente te hará inalcanzable es tu capacidad de seguir cuando los demás paran. Es levantarte cuando ya no quedan fuerzas. Es seguir creyendo en ti, incluso cuando nadie más lo hace. El dolor, la crítica, la incertidumbre. Son filtros. Filtros que separan a los que lo intentan, de los que lo logran. Son el muro invisible que los mediocres no quieren atravesar. Pero tú sí puedes. Porque tú no estás construyendo para ser aceptado. Estás construyendo para dejar una huella. Ahora, imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de esperar permiso para avanzar. Si dejaras de buscar validación en los demás y comenzaras a confiar, de verdad, en tu capacidad de crear. Imagina levantarte cada mañana con una visión tan clara, que ninguna opinión externa pudiera detenerte. Eso es ser inalcanzable. No perfecto. No infalible. Sino indetenible.
Y si este video te hizo pensar diferente, si en algún momento algo dentro de ti se encendió, haz clic en el siguiente. Porque tu proceso apenas comienza. No estás aquí para ser comprendido, estás aquí para construir lo que aún no existe. Y eso, amigo mío, te hace inalcanzable.